¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal pasaron la Navidad? Estamos nuevamente con ustedes para estudiar la última lección del trimestre, la última lección del año, lección número 13, que titula El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Estamos concluyendo una lección que ha sido hermosa porque ha tratado acerca de la educación. Y cuando se habla de educación, inmediatamente pensamos en primer lugar en nuestros hijos, a quienes nosotros educamos, porque los padres somos los primeros maestros. Pero también como iglesia que tiene instituciones educativas, también pensamos en nuestros estudiantes. Así que todo el trimestre hemos pensado en nuestros hijos y en nuestros segundos hijos, que son nuestros estudiantes, de todos los niveles, del nivel primario, secundario, universidad. Esta vez estamos acompañados, mi esposita, Grelte, quien ya hace llegar su saludo. Sabes, en esta ocasión tengo un poco de nostalgia, porque ya me he acostumbrado a estar con ustedes repasando la palabra de Dios. Hemos celebrado Navidad y creo que todo eso nos ha traído un ambiente de familia. Pero como todo tiene su comienzo y hoy será nuestra última vez. Y muchas gracias por habernos aceptado en sus hogares. Y esta vez también para cerrar nuestro trimestre está acompañándonos nuevamente el doctor Cristian Álvarez. Él es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. Pastor Cristian, ¿qué tal pasó la Navidad? Bueno, gracias a Dios con bien, con bendición. Estamos juntos como familia. Para nosotros eso es importante. Es lo más importante, sí, ¿verdad? Porque ha sido un tiempo muy duro, un año muy difícil y sin embargo, gracias a Dios, estamos bien. Así que es. Hay mucho que en eso dar gracias a Dios y mucho que decirle, Señor, tus misericordias son inagotables. Así que estamos por eso muy, muy felices. Sí. Y contentos de estar en este repaso de... Sin ninguna duda, ¿no? Cerrando este tema tan importante que ha sido la educación. Yo creo que a todos de alguna manera nos ha impactado el estudiar todo este trimestre. Así es. Bueno, antes de pasar entonces ya a nuestra sección de Explora y Aplica, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Pastor Cristian. Claro que sí. ¿Vamos a orar? Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra que nos ha enseñado durante todo este trimestre lo importante que es la educación. Queremos pedirte, Padre, que ahora que nos alistamos para estudiar esta última lección, sea tu Espíritu Santo con nosotros, iluminando nuestras mentes, ayudándonos a entender lo que no entendemos y a poder sacar joyas preciosas para nuestra vida. Bendice también a nuestros amigos que nos están viendo, están escuchando, que ellos también están estudiando. Enriquécelos también a ellos, Señor, con la presencia de tu Espíritu en sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y bueno, vamos a ir a la parte de Explora y Aplica luego de este breve corte. Bien, ya estamos de regreso para explorar juntos. Exploremos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros sobre este tema tan importante que tiene que ver con el cielo, la educación y el aprendizaje eterno. Y luego vamos a aplicar a nuestra vida personal. Sección Explora y Aplica. Y esta sección la estamos dividiendo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver qué hay después de la muerte. Una pregunta que se han hecho muchos filósofos y muchas personas a través de todos los tiempos. ¿Qué hay después de la muerte? En segundo lugar, vamos a ver respuestas a las grandes interrogantes, porque no solamente qué hay después de la muerte es la gran pregunta, sino mientras vivimos también estamos con grandes preguntas, con grandes cuestionamientos y que debemos tratar de encontrar respuesta a ellos. Y finalmente veremos en el tercer lugar la vida eterna con el gran maestro. Nuestro Señor Jesús cumplió un ministerio terrenal básicamente de enseñanza. A través del Espíritu Santo nos sigue enseñando y nos promete que seguiremos aprendiendo en la vida eterna junto al gran maestro. Así que vamos a la primera sección, a la primera parte que tiene que ver con la pregunta, el cuestionamiento. ¿Qué hay después de la muerte? Muchos se han hecho esa pregunta y hay respuestas de todo tipo. No hay respuestas
que han tratado de acercarse a lo que creemos que es la realidad, y hay respuestas que se alejan tanto que hasta parecen ridículas, ¿verdad? Hay todo tipo de respuestas para esta pregunta: ¿qué hay después de la muerte? Y bueno, la pregunta es esa: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué, la palabra de Dios, qué esperanza nos ofrece? La primera idea que hay que dejar clara es que no era el plan de Dios que exista la muerte. Así es. La muerte entró como una consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios ya tenía un plan de salvación con el propósito de que el hombre pudiese encontrar una salida a la muerte. Es ahí cuando viene el texto de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esta expresión, otras versiones la traducen: no perezca, no muera, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando es que después de la muerte lo que hay para aquellos que han aceptado a Cristo es la vida eterna, es la resurrección, la salvación. La muerte no tiene la última palabra para un hijo de Dios. No era el plan de Dios que haya la muerte, pero ahora que hubo, Dios también intervino, envió a Jesús, Cristo murió, pagó la condenación del pecado. Nosotros ya no tenemos que morir esa segunda muerte porque Él pagó la deuda del pecado de la humanidad, no tenemos que morir en Él. Si lo aceptamos, entonces Él es nuestro garante, nuestra cuenta queda en cero, y ahora la vida que Él ganó, porque Él como nunca pecó, Él ganó el derecho a la vida, esa vida perfecta se nos acredita y se nos da la vida eterna. Así que podemos decir que en Él descansamos seguros, porque aún si llegáramos a bajar al descanso ahora, sabemos que un día nos vamos a levantar para vivir con Él por toda la eternidad. Esto realmente nos llena de esperanza. Hemos vivido y todavía seguiremos viviendo, no sabemos por cuánto tiempo, con esta pandemia que nos acompañó desde comienzos de año, ¿no? Ha disminuido, parece que se quiere despedir, en algunos lugares parece que quiere rebrotar, y algunos nos dicen que va a durar 2 años más todavía acompañándonos para vivir con limitaciones, pero esta pandemia se ha llevado a muchas personas. Muchos han pasado al descanso, muchos seres queridos nuestros ya no están con nosotros. Y escuchar esto, que la palabra de Dios nos dice que esta muerte no es el fin de todo, sino que hay algo más después de la muerte, que hay una resurrección en la segunda venida de Jesús y hay una vida eterna prometida para los hijos de Dios, es realmente reconfortante, ¿verdad? Y yo creo que esta época, este año 2020 que ya termina, en este año especialmente cobra gran significado estas palabras de esperanza, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que va a haber resurrección y vamos a tener vida eterna. ¿Qué seguridad tenemos nosotros ya en forma individual, ¿no? Individualizando a las personas? ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que vamos a resucitar y vamos a tener la vida eterna? ¿Quién nos da esa seguridad? Yo creo que la seguridad radica en la persona de Jesús, en el ministerio de Jesús. La Biblia dice que Él murió, pero también dice que resucitó. Y tenemos evidencias suficientes para poder probar justamente que la resurrección es un hecho real, o sea, la resurrección de Jesús. Así que el apóstol Pablo, él va a decir, por ejemplo, allí en 1 Tesalonicenses, cuando él dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, argumentando con respecto al tema de la resurrección, él dice así: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cristo es la garantía de que efectivamente los muertos se van a levantar. Él murió como morimos los hombres, pero también venció la muerte. Nunca pecó, así que la muerte no tenía, vamos a decirlo así, derecho legal para retenerlo. Por eso Él resucitó, se levantó. Y al levantarse Él nos estaba dando la garantía de que va a levantar a todos aquellos que han creído en Él, a todos aquellos que lo han reconocido como Salvador. Por eso Él dice, en Apocalipsis le dice a Juan: yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. En algunas versiones se traduce Hades, ¿no? De sepulcro. Así que Él va a sacar de la muerte a todos aquellos que han creído en Él. La garantía es Él mismo. Él murió, Él resucitó, está vivo y Él venció la muerte, y por eso sabemos que aquellos que bajan al descanso creyendo en Él también serán levantados de la muerte. Así es. Entonces, la garantía de la resurrección, de que va a haber una resurrección, es que Cristo mismo resucitó. Primicias son dadas, ¿verdad? Él es la garantía de la resurrección. Gracias a su sacrificio,
a su muerte, a su resurrección, Él ha hecho posible esta resurrección y vida eterna para todo el mundo. Él ha hecho posible eso para toda la humanidad. Ahora, en forma individual, nosotros, cada uno, ¿ya tenemos ganada automáticamente la vida eterna o hay alguna cosa que nosotros, hay algún requisito individual para que esa vida eterna que Jesús ganó para todos la podamos alcanzar y sea efectiva en nosotros? Me gustaría hacerte recordar uno de los pasajes, una de las escenas de Jesús que a mí me gusta mucho, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En ese momento a una mujer tal vez que era despreciada, Jesús le revela dos grandes verdades. Tal vez hay más que ustedes como teólogos pueden encontrar, pero yo encuentro dos grandes verdades. Una, le revela que Él es el Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! A una mujer despreciada, Jesús mismo le revela quién es Él, el Cristo. Y también encontramos en Juan 4:14 la revelación, esta gran verdad que dice, cuando le pide el agua a la mujer y la mujer le dice, bueno, Él le ofrece agua. Y le dice, pero ¿con qué lo vas a sacar si tú no tienes con qué sacarlo? ¿No? Él dice en Juan 4:14, encontramos esta parte de la historia que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok. Lo que Dios nos ofrece, lo que Jesús le ofreció a esta mujer y también es extensivo para nosotros, es el agua que nos va a dar vida eterna. ¿Y quién es esta agua? Creer en Jesús. Si yo creo en Jesús, entonces la promesa de vida eterna es para mí. Entonces, el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, que logró nuestra salvación, la resurrección del Señor Jesús, que asegura la resurrección, es para todos aquellos que aceptan esa agua y que beben esa agua, o sea, que creen en Jesús. ¿No? El texto central, que para muchos cristianos es el texto central de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La garantía de la resurrección está abierta y disponible para todas las personas, pero se hace efectiva en aquellos que lo aceptan y creen en Él. Justamente eso iba a destacar, ¿no? La salvación está al alcance de todos. Lamentablemente no todos se van a salvar porque no todos aceptan ni van a aceptar a Cristo. Dios no quiera que ninguno de los que están escuchando tengan lamentablemente esa mala decisión de rechazar al Salvador. Pero todos aquellos que respondan a la invitación de Jesús, todos aquellos que lo acepten y lo reciban, ellos ya reciben, ahora ya reciben la vida eterna y que se va, vamos a decir así, efectivizar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así es. Bueno, entonces la vida eterna está disponible. ¿Y en qué consiste la vida eterna, pastor? Muy buena pregunta, ¿no? Las promesas de la Biblia no solamente son así filosóficas, realmente son muy palpables, van a ser y prácticas, ¿no? muy reales. Por ejemplo, si uno va a Apocalipsis, allá hay un texto fantástico donde Jesús dice aquí, donde el Señor mismo está revelándole a Juan, vi un cielo nuevo, escribe Juan, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar pasaron, ya el mar no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La vida eterna es esto, ¿no? No es una continuación de esta vida imperfecta. Eso quería preguntar, ¿no? Ajá. Porque muchos tienen esta vida llena de sufrimiento, ¿no? Llena de dolor, de enfermedades, y se le dice, vas a tener vida eterna, vas a vivir para siempre. Muchas personas dirán, pero yo no quiero seguir viviendo así. Claro, es que esta vida que estamos viviendo ahora, esta vida no satisface,
Pero tenemos que recordar que este no era el plan de Dios, que esto es parte de las consecuencias del pecado, pero Dios va a hacer todo nuevo. Dice aquí cielos nuevos, tierra nueva. Él vivirá con nosotros como quería al principio. No habrá muerte, no habrá llanto. Todo lo demás, dice aquí, habrá desaparecido. Y realmente, como dice en otras partes de la Biblia, ahora solamente habrá gozo, alegría y una satisfacción completa. Porque esta vida no satisface. Aún aquí los mejores placeres pueden ser frustrantes. Pero allá no va a ser así. La Biblia nos da un cuadro de perfección absoluta en todo sentido. Así que esa es una vida totalmente nueva y que supera en mucho todo lo que nosotros podemos imaginar. Así es, supera cualquier imaginación. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos, ¿no? La vida eterna. Y estamos en camino a la vida eterna. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús, estamos en el camino hacia la vida eterna. Ahora, en ese caminar hacia la vida eterna, ¿qué obstáculos se podrían presentar, que se podrían interponer, que puedan impedir llegar a la vida eterna? Bueno, la Biblia nos habla precisamente de el pecado que nos asedia, dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 12, recordándonos que estamos en una carrera, no una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, la Biblia nos muestra allí que nosotros no tenemos que perder de vista a Cristo. Él es el objetivo. Esta vida eterna tiene que ser preservada en Él. O sea, cuando lo miramos a Él, si hemos creído, tenemos que permanecer en Él, dice el apóstol Pablo, y mientras estemos en Él, estamos seguros. El problema sería que quitemos los ojos de Jesús y que miremos al mundo, que miremos hacia atrás. Vamos a caer, vamos a tropezar. Por eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar vigilantes. La Biblia más de una vez dice, velen, estén en oración. No se descuiden, cuiden su vida espiritual, cuiden su salvación con temor y temblor, porque esta es una salvación tan grande que nada de esta tierra, nada de este mundo vale la pena como para perdernos la eternidad. No hay placer, no hay gozo en esta tierra que valga la pena como para perdernos la eternidad. Así que tenemos que estar muy atentos porque continuamente estamos bajo la tentación de quitar los ojos de Jesús, mirar hacia el mundo y terminar perdiéndonos para siempre. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra exploración y aplicación de la palabra de Dios. Y en esta segunda parte vamos a tratar de encontrar en la palabra de Dios algunas respuestas a esas grandes interrogantes que hay también con respecto a la vida. En la primera parte hemos visto la gran interrogante acerca de la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Ahora, en la vida, durante la vida, también tenemos interrogantes, también hay grandes interrogantes. Permítame leer, Pastor Cristian, y tomar como contexto a la siguiente pregunta que nos vamos a hacer. En la carta segunda a los Corintios, escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 17 y 18, escribe lo siguiente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, Platón y los filósofos griegos enseñaban la dicotomía, ¿no? Y en esa dicotomía ellos enseñaban que las cosas reales están en el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de las ideas, y esa es la realidad. Y las cosas que nosotros vemos aquí son simplemente sombra, pero que no son la realidad. ¿Aquí Pablo está apoyando esa idea platónica, esa idea dicotómica de los griegos, o de qué está hablando Pablo? No hay esa dicotomía, no hay esa dicotomía en la Biblia, pero lo que Pablo está más bien tratando de enfatizar es que lo que se viene realmente es la verdadera vida. Lo que estamos viviendo ahora, Pablo lo que trata de mostrar aquí es que esto va a pasar, esto es temporal.
Esto no es, si bien es cierto, estamos viviendo una vida real, pero esta no es la vida que Dios tiene para su pueblo. Ese es el punto que Pablo quiere enfatizar aquí. Así que Pablo dice, concéntrense en la vida que se acerca, concéntrense en lo que viene, porque lo que viene es lo que va a durar para siempre. Lo que existe en la actualidad va a terminar. Es lo que dice Juan cuando dice ahí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y él termina diciendo allí, porque el mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Así que el contraste no es tanto en la cuestión de la dicotomía que hacía Platón o los neoplatonistas después, sino más bien en que este mundo va a pasar, este mundo va a terminar. Aferrarnos a esto es aferrarnos al polvo, al viento. Pero si nos aferramos al reino que se acerca, a la verdad, a la vida eterna que se va a consumar dentro de poco, ahí sí tenemos la verdadera vida, esa vida que nunca va a terminar con nuestro Señor. Así es. Bueno, es bueno saber eso y es buena también la aclaración, ¿no? Que Pablo no era seguidor de Platón, así es, no era dicotómico ni pensamiento griego en la palabra de Dios. La palabra de Dios más bien tiene un pensamiento hebreo, un pensamiento semítico, donde se habla de la totalidad del hombre y así se concibe siempre al ser humano. Y el hombre completo es el que va a ser salvo y el que va a vivir la vida eterna, ¿no? No una partecita de él, no su alma como algunos llaman, ¿no? Como algo incorpóreo que va a ir a disfrutar de la eternidad y el cuerpo pobrecito que es malo se va a quedar aquí. Es bueno enfatizar eso, pastor, ¿eh? Sí. Porque algunos tienen la idea de la vida eterna en una nube, Ajá. sí, como un espíritu ahí tocando un arpa, ¿no? Qué aburrido. No, la vida eterna, tal como la presenta la Biblia, arpa, ¿no? es una vida real, verdadera, así como verdadera como la estamos viviendo ahora nosotros, solo que sin pecado y con la presencia allí personal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace grandiosa la eternidad y totalmente fantástico y motivante para ir para allá. Así es. Bueno, y hay más preguntas e interrogantes con respecto a nuestra vivencia aquí. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que ingrese el pecado? Él sabía que iba a ingresar el pecado. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué creó? ¿No? Adán y Eva sí sabía que iban a pecar e iba a venir sufrimiento a toda la humanidad. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿No? ¿Por qué los inocentes sufren? ¿Por qué un niño que no ha cometido ninguna cosa mala tiene que sufrir, padecer de cáncer? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la muerte misma? ¿No? Todas esas preguntas nos hacemos mientras vivimos. ¿Qué podemos aprender nosotros de la Biblia con respecto a estas grandes interrogantes que tenemos los seres humanos? Varias de las preguntas que usted hizo, pastor, son los grandes misterios que no encontramos una respuesta fácil de este lado del cielo. La Biblia nos muestra que Dios no es el autor del pecado, no es el autor del mal, no hubo una imperfección en su reino ni en su diseño. La Biblia nos revela que empezó en el corazón de un ser creado que tenía libertad para tomar decisiones. Allí entró el pecado, pero obviamente hay una gran pregunta: ¿y cómo en un mundo perfecto surge el mal? ¿Y cómo, si Dios sabía que iba a pasar esto, Dios lo creó? No podemos responder muy bien ese tipo de preguntas de este lado del cielo. La actitud que tenemos que tomar frente a esta clase de misterios es la que Pablo nos enseña allí en 1 Corintios. Vamos a ir allí a 1 Corintios, el capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 en adelante. Es interesante el razonamiento que Pablo hace aquí. Voy a leer desde el versículo 9 en adelante, donde dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo está hablando aquí del conocimiento parcial que tenemos de este lado del cielo. Hay cosas que no podemos responder plenamente, pero sí nos dice el apóstol Pablo que nos pone la actitud que debemos tener como cuando somos niños. Cuando somos niños, vamos a decir que este es el momento donde somos niños, esta vida. Cuando somos niños, nosotros debemos recordar que tenemos que aprender a confiar en papá y mamá. Hay cosas que no logramos entender de nuestros padres. O que los padres no pueden explicar a los hijos. Exacto, porque no entenderían. Claro. Entonces, ¿qué esperan los padres de sus hijos?
que confíen en ellos, que obedezcan, que sigan lo que ellos les dicen porque saben lo que están haciendo. Lo mismo, mientras estemos de este lado del cielo somos como niños, tenemos un conocimiento parcial, Dios nos ha revelado muchas cosas muy buenas, hay mucha información que tenemos, pero también hay otra información que no la vamos a comprender de este lado, tenemos que esperar cuando Él mismo, cuando estemos allá, cuando ya estemos, vamos a decir así, en la madurez, cuando se acabe lo parcial, cuando ese conocimiento que es así fragmentario, ya no incompleto, se acabe y cuando llegue lo perfecto, entonces vamos a comprender aquellas cosas que no hemos comprendido. Pero hasta que llegue ese día, tenemos que confiar en nuestro Padre. Tenemos que aprender a creer en lo que Él dice en su palabra y saber que lo que Él dice es lo correcto. Así es. Y a través de las lecciones que hemos tenido durante este trimestre, en estas 13 semanas, en estas 13 lecciones, hemos visto cuán importante es la fe y la obediencia, ¿no? Hemos visto en alguna lección en forma específica cuán importante es la fe y la obediencia para que nosotros podamos vivir de una manera razonable, ¿no? Mientras estamos aquí en este lado de la eternidad. Ahora, hay otras preguntas que tenemos que tienen que ver con las partes emotivas, emocionales, o que tienen que ver con la naturaleza. ¿Qué cosas más aprenderemos nosotros durante la vida eterna? ¿Qué aprenderemos acerca de la naturaleza y del universo? Ahí no va a haber ninguna clase de limitaciones, ¿no? Si bien es cierto, hemos aprendido muchas cosas ahora con nuestro conocimiento parcial, con nuestras limitaciones humanas por causa del pecado, hemos llegado a asombrarnos con las cosas que Dios ha hecho. Lo que la Biblia nos muestra es que ya no va a haber esa limitación, o sea, vamos a estar totalmente, vamos a decir así, desencadenados para aprender todo el conocimiento de manera ilimitada y con el mejor maestro de los maestros, nuestro propio Señor. Él mismo nos va a enseñar, Él mismo nos va a dar las cátedras, Él mismo nos va a ilustrar, Él mismo nos va a mostrar y revelar los secretos. Y lo más interesante de esto es que la mente no se va a cansar, no se va a fatigar. La mente no va a decir, oh, ya no quiero estudiar más, Señor, esto está difícil o pesado. No, siempre estaremos alcanzando nuevas metas, proponiéndonos nuevos objetivos y haciendo, ¿verdad?, nuevos planes para toda la eternidad de una manera que nosotros ni siquiera podemos entender plenamente. A mí me sorprende ver que aun cuando todavía no hemos llegado al cielo, Dios en su infinito amor nos deja ver algunos destellos de lo que el cielo será. Y el salmista David, ¿no?, se emociona cuando dice, ¿no?, en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo habrá sido, no, David mirando el cielo y mirando las estrellas y lo que podría él imaginarse de lo que había ahí en las estrellas? Se emocionaba. Y luego tenemos al sabio Salomón que dice, mira, ocioso, a cómo trabajan las hormigas. Hay tanto que podemos aprender de la naturaleza ahora. Yo me imagino cómo será el cielo, donde podremos viajar por estas galaxias y podremos ver tal vez animales que no los vemos acá, porque dice que en el cielo habrá cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pero aquí ya en la tierra, porque esta tierra pues en un inicio fue hecha por Dios, aunque ha entrado el pecado y nos ha malogrado y todo lo malo viene del enemigo, podemos ver lo que vamos a disfrutar en el cielo. Así que, aunque nos entristecemos, porque como decía el pastor Cristian, la muerte no fue la idea de Dios. Dios no quería la muerte. Y ahora cuando hemos tenido que separarnos de nuestros seres queridos, lloramos. Pero lloremos con esperanza. ¿Hay llanto con esperanza? Así es. Claro que sí. Mientras estemos en este lado de la eternidad, como llamaba el pastor Cristian, va a haber llanto todavía, pero también hay esperanza, entonces podemos llorar con esperanza. De hecho, nosotros como familia hace algunos años perdimos a nuestro hijo de 16 años. Fue impactante y fue un golpe inesperado. Sin embargo, en medio de las lágrimas, llorábamos con esperanza. Si no hubiera sido por la esperanza de que Cristo, la garantía que Cristo nos da
de que la muerte no tiene la última palabra, esta experiencia hubiera sido devastadora, porque es un dolor, el dolor que se experimenta cuando uno pierde a un ser querido es un dolor indescriptible. Esa es la realidad, un dolor indescriptible. Pero más fuerte que el dolor y más fuerte que la muerte es la esperanza. Es el hecho de ver a un Cristo saliendo victorioso de la tumba y diciéndote, no te preocupes, yo vencí la muerte. No te preocupes, yo vencí la muerte, voy a levantar a tu hijo, porque él creyó en mí el día que yo vuelva por segunda vez a buscarte. Así es. Esa es la gran esperanza que el Señor nos deja en su palabra, ¿no? Y con esa esperanza podemos vivir. Bien, hemos visto entonces aquí que en la eternidad, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, se van a poder responder a las grandes interrogantes, porque aquí no se han respondido todas. Algunas quedaron y simplemente por fe tenemos que aceptar. Pero allá en el cielo podremos encontrar respuestas a todas esas grandes interrogantes. Y vamos a pasar ahora a la tercera sección, a la tercera parte de nuestro estudio, que tiene que ver con la vida eterna junto con el gran maestro. Si aquí hemos estado aprendiendo, algunos en nivel primario, otros nivel secundario, nivel universitario, el aprendizaje en el cielo será el nivel de posgrado, ¿no? Y más que posgrado todavía, ¿no? Mucho más que posgrado. Todos tendremos un grado académico muy alto con lo que vamos a aprender en el cielo. Y hay uno de los misterios grandes de la Biblia, que es el misterio de la piedad, el misterio del plan de salvación. ¿Cómo se entiende eso? Cuando yo leo aquí en Zacarías, capítulo 13, versículo 6, encontramos lo siguiente. Y está hablando aquí de la liberación futura de Jerusalén, o sea, está apuntando a la nueva Jerusalén. Y dice le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué tal declaración? ¿De dónde salen esas heridas en tus manos? Fui herido en casa de mis amigos. ¿A qué se refiere este pasaje del Antiguo Testamento? Esta es una declaración mesiánica que está hablando, precisamente está contando lo que le iba a costar al Mesías la salvación de los redimidos. Iba a ser su muerte en la cruz. Y va a haber personas que le van a preguntar, ¿por qué tendrás esas heridas? Y esto quiere decir algo. Quiere decir que Jesús conservará las heridas, las cicatrices, vamos a decir así, de lo que le costó salvarnos. Va a conservar como un monumento de su amor y de su gracia para con nosotros. Así que va a haber gente que le va a acercar y le va a decir, ¿qué heridas son esas en tus manos? Posiblemente yo no le pregunte porque yo sé que él murió por crucifixión. Pero hay mucha gente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o gente que tal vez hasta entre los paganos, que respondieron al llamado del Espíritu Santo y que no saben, no tienen todos los detalles, y que cuando vean a Cristo, vean en sus manos y le pregunten, Él les dirá lo que costó la salvación. Así que esas huellas estarán ahí como un monumento permanente de lo que significó salvar este planeta. Qué hermoso será conocer en detalle cómo así se tuvo que trabajar para nuestra salvación y lo que hizo y lo central de la figura del Señor Jesús. Bien, ahora una pregunta miscelánea, ¿ok? Una pregunta miscelánea para cerrar. Hemos estudiado acerca de la vida eterna, de los nuevos cielos, de la nueva tierra, de la vida por la eternidad. ¿Cómo te imaginas el cielo? ¿Qué cosas tú crees que vas a poder hacer en el cielo, en la vida eterna? Les voy a confesar algo. Yo estoy haciendo mi lista de las cosas que voy a hacer en el cielo. Lo primero que quiero hacer en el cielo, quiero ver a mi Jesús. Quiero ver a mi Redentor. Quiero ver a aquella persona que dio su vida por mí. Y luego tengo ahí una lista. Estoy haciendo cita con Pedro. Quiero ir a las clases de Pablo, que me sigue costando entenderlo en su totalidad. Quiero conocer a Esther, el nombre que me pusieron. Y tengo tantas cosas que hacer. Y en las últimas, una de las cosas que tengo en mi lista, no es por último, sino que es larga mi lista, quiero cantar con los ángeles. En el coro celestial. Eso quiero hacer cuando llegue al cielo. Ok, muy bien, son buenas actividades. Espero acompañarte en casi todas. Espero que sí, porque estoy haciendo planes de ir contigo y con nuestros hijos. Sí. Pastor Cristian, ¿cómo se imagina el cielo? ¿Qué va a ser en el cielo?
Bueno, trato de imaginar un poquito, pero no tanto, porque yo sé que cualquier cosa que yo me imagine Va a quedar corto. Sí, va a quedar corto. O sea, sé que cualquier idea, por muy grande y bonita que yo la piense, es mucho mayor que eso. Así que en muchos sentidos estoy dejando que el Señor me sorprenda, vamos a decir así, ¿no? Pero lo que sí quiero es encontrarme con Jesús, quiero conversar con Él, tal como Greg te decía, conversar con Él. También quiero encontrarme con Josué, Él descansa en el Señor. Sabemos que se va a levantar, Él creyó en Él, descansó en el Señor, Él descansa en el Señor. Y queremos encontrarnos como familia y disfrutar allí todas las sorpresas que el Señor tenga preparado para nosotros. Así que cualquier cosa que el Señor tenga para nosotros va a ser mucho mejor de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos acá. Muy bien. Qué hermoso será vivir en el cielo. Y yo también, yo quiero pasar con toda mi familia completita. Espero que ya para eso tenga nietos. Espero tener algunos nietos también y disfrutar. A mí me gusta mucho viajar. Y en el cielo tendré oportunidad de viajar. Qué lindo. Ya no solamente a Oruro y Santa Cruz, no, sino voy a poder viajar a otros planetas, a otras galaxias. Y voy a viajar. Espero que esté en tus planes viajar conmigo. Por supuesto que sí, tú vas conmigo a donde yo voy. Muy bien, hemos estudiado esta hermosa lección, la última del trimestre, hemos cerrado el año, estamos cerrando el año, se fue el año 2020. Ayer, antes de ayer, hemos celebrado Navidad, se nos aproxima el año nuevo, pero antes tenemos que dejar tarea para la casa como lo hacemos en cada lección. Cada semana hemos dejado una tarea para la casa. Entramos a la sección del CREA. Teniendo en cuenta, teniendo en perspectiva la vida eterna, sabiendo que hay algo más después de esta muerte, después de esta vida, ¿cómo debiéramos vivir hoy? Tarea para la casa, para todos nosotros. Bueno, sabes, estuve conversando con mis estudiantes, yo soy profesora en la Facultad de Teología, y estaba conversando con mis estudiantes justamente este tema y esta pregunta. Y les decía, chicos, nosotros nos estamos preparando para el cielo, pero mientras vivamos en esta tierra debemos caminar como que nos vamos para el cielo. Por lo tanto, debemos vivir con responsabilidad. Un chico que está entregando sus tareas tarde, ¿cómo va a poder querer alcanzar el cielo? Va a llegar tarde. No, es que en el cielo no va a haber tardanza, o llegaste o no llegaste, ¿no? Y así dimos algunas características de los valores que debemos empezar a practicar ahora, porque Elena de White dice que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Este cuerpo solo será para este mundo, y gracias a Dios porque este cuerpo se está deshaciendo cada vez más, ¿no? Tú y yo nos estamos envejeciendo, así que no queremos llevar un cuerpo viejo al cielo. Uno más que otros. Uno más que otros, ¿no? En el cielo tendrás cabellos, me imagino, y todo lo demás. Entonces, pero mientras que vivamos en la tierra, debemos vivir preparándonos para ser ciudadanos del cielo. Pero eso lo comenzamos acá. Y una cosa antes que termine. Si tú te preparas para ser ciudadano en el cielo, serás un buen ciudadano en esta tierra. Así es, porque aquí sacamos la visa y el pasaporte. Aquí tenemos que obtener la visa y el pasaporte para ir al cielo, y por lo tanto tenemos que calificar. Y la mayor calificación es cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y permitimos que Él sea nuestro Señor en la vida. Apreciados amigos, hemos terminado la lección de este trimestre. Qué hermoso ha sido ver acerca de la educación. Cuán importante es la educación para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. En pocos días se acaba el año y queremos desearles un feliz año 2021. Ya, así ¿no? es, feliz año 2021. Año 2021 para cada uno de ustedes. Y ya no les decimos hasta la próxima semana, sino les decimos hasta el próximo año. Nos veremos, si no aquí en esta tierra, nos espera la vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, gracias porque si no tuviésemos la promesa de la vida eterna, qué difícil sería vivir en esta tierra. Este año
Muchos de nosotros hemos despedido a personas que amamos. Hemos llorado, hemos sufrido, pero gracias, Señor, porque nos das la esperanza de que tú estás preparando algo mejor para nosotros y que pronto vendrás en las nubes de los cielos para llevarnos a todos aquellos que hemos creído en ti. Te esperamos, Señor, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De parte de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba, les deseamos a cada uno de nuestros amigos en toda Sudamérica que tengan un feliz año 2021 con la bendición de Dios.